buenos días a los representantes del Ministerio de Cultura, la doctora Johannis Vega Auqui, entiendo que también algunos miembros más del equipo del Ministerio de Cultura, darles la bienvenida, felicitar su presencia, y también a la doctora Alicia Abanto y también Nelia Edo de la Defensoría del Pueblo, de la Juntía de Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Entonces, expresarles a ustedes la extrañeza de la presidencia por la ausencia de congresistas de las demás bancadas. Debíamos estar presentes a las 8 de la mañana, pero son los problemas por los que a veces este Congreso tiene tan poca credibilidad en la falta de responsabilidad de sus miembros. Espero que algunos de los congresistas se puedan incorporar, porque ya estamos también al término de la legislatura en este año. Hemos invitado a los representantes del Ministerio de Cultura y también de la Defensoría del Pueblo en relación al dictamen del proyecto de ley 005 sobre el tema de consulta previa legislativa, que como hemos señalado en la sustentación del dictamen hace un par de semanas, en realidad busca que el Congreso de la República, en el marco del convenio 169, en el marco de la Constitución política del Perú, y además en el marco de las múltiples demandas de las organizaciones de las comunidades nativas, pudiéramos tener un mecanismo mucho más activo y además coherente con los compromisos internacionales que el Estado peruano suscribió en materia de consulta previa, ¿no? Que no es solamente como lo tenemos actualmente, que no debiera ser solamente para la etapa de decisiones que ha tomado el Ejecutivo, sino que además pudiera ser una consulta previa en relación a la formulación de marcos jurídicos, de normas legales que pudieran tener un impacto en los derechos territoriales de las comunidades nativas y de las comunidades campesinas. En ese sentido, el propósito de la sesión de hoy día era continuar con este debate para avanzar en la formulación de un dictamen y que los congresistas de las diversas bancadas pudieran participar del mismo y estar informados de por qué es crucial para el Congreso de la República contar con un mecanismo que permita que la consulta previa también debe formar parte del momento en el que el Congreso busca aprobar normas que afecten los derechos territoriales de las comunidades nativas y las comunidades campesinas. En ese sentido, igualmente vamos en la espera de que algunos congresistas más puedan asistir, o en todo caso para dejar el registro de la presencia de los miembros de la Defensoría del Pueblo y Ministerio de Cultura que han venido trabajando estos temas y que están ya presentes hoy, podamos iniciar esta sesión como sesión informativa. Si hay algunos delegados de UNAMIAP que entiendo habían confirmado su presencia, también invitarles a pasar a la sala, a la mesa principal. Bien, vamos entonces a iniciar con la presentación que tenga a bien hacer la doctora Alicia Abanto Cabanillas por espacio de 10 minutos. Si necesita algunos más, con todo gusto, doctora. Tenemos tiempo y gracias. Tiene la palabra la doctora Alicia Abanto Cabanillas. Muy buenos días con todos y con todas. En primer lugar, a nombre del doctor Walter Gutiérrez, quisiéramos agradecer muy especialmente al presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, porque para una institución como la Defensoría del Pueblo, que es una entidad supervisora de los derechos fundamentales, esta es una ocasión formidable para referirnos a el derecho a la consulta, que es uno de los derechos más importantes para los pueblos. Y en ese sentido apreciamos muchísimo la convocatoria, la invitación para esta sesión.
En primer lugar, señor presidente, quisiera recordar por su intermedio a quienes nos escuchan que en el Perú, hace 10 años, 4.1 millones de personas declararon ante el Censo Nacional de Población y Vivienda que aprendieron a hablar en una lengua indígena. 4.1 millones de personas, de hombres y mujeres de nuestro país, que por su derecho a la lengua tienen una pertenencia indígena. Y si analizamos los hogares que tienen además padres o abuelos con ascendencia indígena, la cifra en el Perú crecía hasta los 7 millones. Es decir, estamos en un país cuya diversidad cultural es real, es significativa y amerita, por tanto, que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los organismos autónomos tengan una labor activa de protección de sus derechos. En esa línea, la Defensoría del Pueblo desarrolla su labor de supervisión, siempre haciendo un seguimiento a qué es lo que hacen las entidades públicas. Y con relación a lo que ha hecho el Congreso de la República en los últimos 10 años, también quisiéramos hacer un breve balance. Nosotros en la Defensoría del Pueblo hemos promovido, alentado la dación de leyes a favor de los pueblos indígenas, en especial leyes que regulen sus derechos colectivos, derechos como la protección, por ejemplo, de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, de contacto inicial, derechos vinculados a su derecho a la lengua. Y, por ejemplo, el proyecto de ley de consulta previa fue promovido desde la Defensoría del Pueblo y cuando salió aprobado en el año 2011, saludamos desde luego esta ley porque era una de las leyes que regulaba uno de los derechos más demandados, un derecho históricamente esperado por los pueblos indígenas. Sin embargo, quisiéramos llamar la atención que después de la aprobación de la ley de consulta previa en el año 2011, después de este momento histórico, el Congreso de la República ya no ha vuelto a aprobar leyes para regular derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y ese es un aspecto crucial. Ese es un aspecto muy importante que no quisiéramos pasar por alto en en esta importante reunión. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas, si bien es cierto, están beneficiados por una serie de normas por una serie de leyes que se han aprobado por el Congreso. Por ejemplo, nosotros en la Defensoría hemos saludado la aprobación de la ley de cambio climático, que es una ley que contempla una serie de aspectos que también va a servir para proteger a los pueblos indígenas. Sin embargo, no queremos dejar de resaltar que desde el 2011 a la fecha ya el Congreso de la República no ha aprobado leyes que regulen específicamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por eso es que nosotros animamos a la Comisión para el medio, la comisión que usted preside, y también vamos a seguir insistiendo en las próximas legislaturas, de que, por ejemplo, normas o leyes que tienen que ver con la cuota indígena, que además sobre este tema hay ya proyectos de ley desde el año 2016 en el Congreso, normas que tienen que ver, por ejemplo, con la mejor protección de los derechos de la mujer en relación a leyes que tienen que ver con el derecho a la tierra o a la propiedad comunal. Son normas que están ya en diversas comisiones y nosotros queremos resaltar que es muy importante que el Congreso, en especial, y es nuestro llamado para el Pleno del Congreso, es que no se olvide a los pueblos indígenas en relación a leyes que sean específicas para sus derechos colectivos. Y ahí, por ejemplo, un tema crucial, como lo he señalado, es el modificar las normas de participación política de los pueblos indígenas. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha observado el marco normativo actual, la Defensoría del Pueblo también, y esperamos que más adelante rompamos este vacío, porque prácticamente desde el 2011 para adelante no se ha logrado concretar que el Pleno del Congreso saque nuevamente una ley específica sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Y dicho eso, quisiera ahora pasar a hablar del derecho a la consulta previa. El próximo año, el convenio 169 cumple 30 años. Y yo creo que va a ser un momento importante para que las instituciones públicas demos cuenta de cuánto hemos avanzado y cuánto hemos podido implementar los derechos reconocidos por el convenio, entre ellos, desde luego, la consulta previa. Y creo que va a ser una ocasión formidable para que el Congreso de la República pueda ya contar en ese momento con un procedimiento de consulta legislativa. Nosotros por eso saludamos los avances que ha tenido esta comisión de tener ya un predictamen del cual la Defensoría del Pueblo ha emitido una opinión favorable. ¿Por qué? Porque en principio este procedimiento serviría y estaría en el marco de la ley de consulta previa. No obstante que hemos dado nuestra opinión favorable, sí hemos precisado algunas sugerencias que son en verdad no son sugerencias para perfeccionar la propuesta. Sin embargo, y reitero, la Defensoría del Pueblo está de acuerdo con el predictamen y esperamos nosotros que esto se pueda aprobar pronto. Básicamente, dos cuestiones. Es importante que el procedimiento, que la norma, que la resolución que regula este procedimiento sea una resolución que en el fondo y en la forma, es decir, en la forma en la que se están señalando las acciones para el Congreso, todo esté acorde con la ley de consulta previa. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la ley es una ley marco para para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo y para los otros niveles de gobierno, nivel regional y local. Entonces, la ley marco, la resolución legislativa tiene que estar en el marco de la ley marco, valga la redundancia. Y por eso es que en la comunicación que enviamos señalamos de manera puntual dos aspectos donde básicamente es en términos de cómo se está fraseando un par, digamos, en un par de artículos, es una cuestión en verdad de palabras muy concretas para estar en la línea de la ley. Y lo otro es que hemos planteado también que se señale qué instancia del Congreso va a ser la que atendería y daría respuesta ante el ejercicio del derecho de petición de organizaciones indígenas, porque hay que recordar que la ley de consulta previa regula el derecho de petición cuando alguna organización desea que se inicie un proceso de consulta o desea ser integrado a un proceso de consulta que ya ha iniciado. Entonces, en relación al derecho de petición, también tenemos la expectativa de que si bien ya el derecho a petición es un derecho constitucional, reconocido en la Constitución, también está reconocido en la ley de consulta previa. No obstante, creo que por un tema de mejor articulación y normativa pueda ser considerado también en la resolución legislativa. Dicho esto, quisiera cerrar con una reflexión. Y es una reflexión que también expresamos desde la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República y también a las organizaciones indígenas. Por lo siguiente, porque la consulta previa demanda de un hacer, demanda de un compromiso y demanda de sumar esfuerzos para que el Congreso pueda dar leyes para los pueblos indígenas. Y ahí vuelvo a la primera idea que expresé. Para la Defensoría del Pueblo es muy importante que el Congreso de la República dé leyes para los pueblos indígenas. En ese sentido, si bien es cierto, esperamos que se apruebe ya la resolución legislativa, no obstante también recordamos que en la medida que tenemos una ley que ya regula las 7 etapas básicas para cualquier entidad del Estado, inclusive para el Congreso, hoy en día no existe no existe vacío alguno para poder consultar. Es decir, hoy en día el Congreso de la República, si bien es cierto necesita una resolución legislativa, también es cierto que el Congreso hoy en día puede consultar. Ejemplo de ello es
que en el año 2010-2011 el Congreso de la República llevó a cabo un proceso de consulta previa. La ley forestal que aprobó el Congreso de la República en el año 2011 fue una ley que pasó por un proceso de consulta. Desde luego un proceso que tuvo algunas dificultades, pero al fin y al cabo las partes pudieron de buena fe resolver en el camino las dificultades y al final hubo un acta de consulta, hubo una sesión del Pleno del Congreso que reconoció todos los acuerdos y una ley que al ser aprobada reconoció e implementó todos los acuerdos que se lograron entre el Congreso de la República y las organizaciones indígenas que participaron. ¿Por qué recuerdo esto? Porque a nosotros nos preocupa, y disculpen que la reiterancia, ¿no? Nos preocupa que han pasado ya algunos años y lamentablemente es como una suerte de contradicción, porque si bien es cierto, logramos que salga la ley de consulta previa, después de eso ya no ha habido un esfuerzo importante para sacar nuevas normas específicas para los pueblos indígenas. Por eso es que, por ejemplo, hoy en día vamos a tener un proceso electoral para la elección de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, ese proceso electoral se va a llevar a cabo con las mismas reglas electorales que ya han sido cuestionadas por el Jurado Nacional de Elecciones, por la Defensoría del Pueblo, porque son reglas donde la aplicación de la cuota indígena no garantiza y no sirve para que los indígenas estén representados en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Entonces, estas normas electorales que lamentablemente no garantizan el ejercicio de la participación política de los pueblos indígenas, y además que están ya proyectos de ley hay desde hace 2 años, no se han cambiado. Entonces, estas elecciones se van a llevar a cabo sin ningún cambio legislativo, en perjuicio de los pueblos indígenas, en perjuicio de la representatividad que deben tener los pueblos indígenas en los gobiernos locales y regionales. Por eso es que, como hay prácticamente, ya hay propuestas que están bien analizadas, que han sido trabajadas incluso por entidades como el Jurado Nacional de Elecciones, que ya están en el Congreso, entonces nuevamente la reflexión es que los partidos políticos, en diálogo, en trabajo de buena fe y de cooperación con las organizaciones indígenas, tienen que estrechar acciones para concretar la aprobación de leyes en bien de los pueblos indígenas. Hoy en día lo que tenemos más bien es que millones de personas indígenas no van a verse representadas adecuadamente en sus gobiernos locales y regionales. ¿Por qué? Porque a tiempo el Pleno del Congreso de la República no ha modificado las leyes electorales o no ha modificado la cuota indígena. Por otro lado, hay mujeres indígenas que están esperando la modificación de las leyes de la ley de comunidades campesinas y nativas. Y nosotros ahora consideramos que estamos en un momento clave, además porque nuestro país se enfrenta un flagelo terrible, un flagelo donde la violencia contra la mujer